Bienvenidos, una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla, en la cual buscamos exaltar la palabra de Dios tal cual como está en ella, sin distorsionarla, sin agregar ni cambiar absolutamente nada. Muy bien, hoy seguiremos con el tema de la Reforma. Sacamos nuestros estudios de este manual de estudios de escuela sabática, del cual pues tenemos muchos tesoros impresionantes que adquirir de él. Hoy hablaremos acerca de un llamado a un arrepentimiento. El mismo llamado al arrepentimiento que hizo Elías al pueblo de Israel y a Acab especialmente, el mismo llamado nos hace Dios hoy a nosotros. Sí, hoy Dios nos hace un llamado al arrepentimiento a cada uno de nosotros. ¿Quieres saber cuál es ese llamado? Pues acompáñanos en el estudio de esta tarde. Vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que acompañes esta humilde tarea compartiendo nuestros videos y comentándolos si lo deseas. Muy bien, vamos entonces para entrar en tema a buscar a Dios en oración, para pedirle que Él dirija el estudio y que nos abra nuestro entendimiento para poder discernirlo del mismo modo. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas y buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Gracias por este sábado que nos regalas, gracias por este sol que entra por nuestra ventana, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Padre, encomendamos el estudio de tu palabra en esta hora, en tus manos nos encomendamos y pedimos también, Señor, a aquellos que ven estos estudios, que puedas tú llenarlos de tu espíritu, que puedan ellos entender que el llamado al arrepentimiento que tú nos haces es imprescindible para nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, en tus manos encomendamos este estudio por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como lo dijimos antes, el tema de hoy es un llamado al arrepentimiento. Seguimos con la serie de la Reforma. Muy bien. Necesitamos una reforma verdadera, como necesitó el pueblo de Israel, nosotros también la necesitamos hoy en nuestras vidas. Bien, ¿cuál era el propósito de los juicios enviados sobre Israel? ¿Qué propósito tenía Dios al enviarle juicio al pueblo de Israel? ¿Era castigarlos? ¿Era humillarlos? ¿Cuál era el propósito de Dios? Vamos a dilucidar lo que nos dice Isaías capítulo 1, versículo 16, y allí vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta. Isaías capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo: Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Notemos esto, lo que está diciendo Dios: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Impresionante el llamado de Dios que nos hace. Lavaos, limpiaos de vuestra iniquidad, de las obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Terrible es el llamado que Dios hace a su pueblo hoy día, como lo hizo en tiempos del Israel antiguo. Necesitamos una reforma en nuestro corazón, en nuestra vida, limpiarnos de la iniquidad. ¿Podemos nosotros limpiarnos solos
obviamente no podemos. Necesitamos de Dios para la limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, y dejar de hacer lo malo. Muy bien, entonces, ¿qué llamado hace Dios? A abandonar, ¿qué cosa? Todo lo malo. ¿Por qué? Porque los juicios que Dios le traía al pueblo no era solamente por castigo, sino era para que abrieran los ojos y cambiaran sus vidas. Muy bien, continuemos con el estudio. ¿Qué nos dice Lucas 11:32? Mire lo que dice Lucas 11:32, y estas son palabras de Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. El Israel antiguo no reconoció al enviado de Dios. En cambio, los ninivitas sí reconocieron a Jonás, que había sido enviado por Dios. Nosotros reconocemos hoy día al enviado por Dios. Nosotros estamos en el mismo parámetro, nivel espiritual que el pueblo de Israel de antaño. No reconocieron a Jesús cuando vino como el Salvador del mundo. No lo reconoció el pueblo, porque los sacerdotes y los religiosos lo habían llenado de tradiciones a tal punto de que habían perdido de vista el objetivo. Entonces Dios tenía que enviarles juicios para que abrieran sus ojos y reconocieran. Segunda pregunta: ¿qué efecto tuvieron ellos en Acab? ¿Quiénes? Los juicios. Recordemos que estaba Israel pasando por un periodo de sequía de 3 años y medio. Era un juicio que Dios le había enviado al pueblo de Israel. Pero notemos qué efecto tuvo este juicio sobre el rey Acab. Primera de Reyes 18:17. Primera de Reyes 18:17 dice: y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: Acab, ¿eres tú el que ha turbado a Israel? ¿Tú eres el que trae problemas a Israel? ¿No ven que estamos en paz y vienes tú a generarnos problemas? Eso es lo que todo el mundo que no quiere reconocer que está obrando en contra de Dios, cuando Dios envíe juicio, pues acusarán del mismo modo al profeta Elías, como se acusó en tiempo de Acab, de ser el que perturba a Israel, el que anuncia los pecados, el que constantemente está señalando que se está haciendo todo en contra de las normas de Dios. Los que hemos pasado por estas cosas entendemos a qué se refiere Acab cuando habla a Elías de este modo. ¿Por qué no en otras palabras le está diciendo: dejanos de hinchar o dejanos de jorobar, basta de estar molestándonos con perturbándonos la paciencia o la paz, digamos, con tus acusaciones y qué sé yo. No ven que necesitamos estar en paz y en calma, pero realmente no estaban ni en paz ni en calma, porque había sequía y había necesidades, que los animales se morían y las riquezas del pueblo disminuían. Entonces Acab acusó directamente a Elías de ser el culpable de todo esto. Muy bien, entonces comprendamos estas cosas. Los juicios de Dios no vienen para que el pueblo de Dios sufra, sino para abrir los ojos del pueblo de Dios, para que estén a cuentas con Dios. Pero lamentablemente el pueblo tiene dos opciones: o abrir los ojos o hacer lo que hizo Acab, tratar de desligarse de su responsabilidad ante Dios, diciendo que los otros son los que perturban y no por sus propias decisiones los resultados de los juicios de Dios. Notemos lo que nos dice el espíritu de profecía. El objeto de esta repentina aflicción era de despertar a Israel para darse cuenta de su pecado, llevarlo al arrepentimiento, convertirlo a Dios a fin de que pudiera honrar a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. Después de 3 años y medio de sequía, el Señor dijo a Elías: ve y muéstrate acá.
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo en pos de los Baales. Primera de Reyes 18:1, 17 y 18. Esto está en la Review and Herald del 26 de mayo de 1891. Testimonio del Espíritu de Profecía. Y sigue diciendo la mensajera del Señor, Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento. Notemos esto, que es imprescindible entender esto para nuestras vidas. Dios no acepta la confesión sin un sincero arrepentimiento y una reforma. Debe haber un cambio decidido de vida. Todas las cosas que sean ofensivas a Dios deben abandonarse, dejarse de lado. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Esto está en El Camino a Cristo, página 38. Imprescindible entender esto. Dios no puede cubrir el pecado por pasar por un Dios alcahuete. Dios tiene que no solamente cubrir el pecado, sino transformar al pecador para que no vuelva a pecar más. No podemos pedirle a Dios perdón por nuestros pecados si vivimos continuamente cayendo en el mismo pecado. Es una ofensa hacia Dios, una burla hacia Él. Nosotros debemos entregar nuestro corazón a Cristo, abandonar lo que a nosotros nos gusta para adquirir los justos que a Él le agradan. Como Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, se negó a sí mismo, del mismo modo debemos hacer nosotros si queremos que haya una verdadera reforma y genuina reforma de corazón en nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso? ¿Qué nos habla la Biblia con respecto a esto? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 9 al 11. Mire lo que nos dice aquí. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Notemos lo que habla Pablo. Ahora me gozo, y no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento. Pasaste por pruebas y aflicciones para que recapacites y haya en ti arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nosotros. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Mas la tristeza del mundo produce muerte, porque aquí esto mismo que os contristó según Dios, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Todas las aflicciones que podamos pasar no son nada más que para limpiar nuestros corazones, nuestras mentes, para que Dios pueda entrar a morar en nosotros. Muchas veces nuestra obstinación es tan grande, que Dios tiene que verse obligado a trabajar para salvarnos, porque Él quiere salvarnos hasta lo sumo. Entonces tiene que utilizar despertadores, como quien dice, despertadores de conciencia, para que se abran nuestros ojos y nos demos cuenta de nuestra situación de perdidos. Por eso a veces tenemos que pasar por aflicciones, por dificultades, por pruebas, por angustia, por llanto, de desconsuelo en nuestro corazón. Pero eso no es para que nos perdamos y nos alejemos de Dios, sino es todo lo contrario, para que vayamos más a Él, para que estemos a cuenta con Dios y que preguntemos, no preguntemos por qué, sino, Señor, ¿qué pretendes tú con esto para mi vida? Muy bien. Notemos lo que nos sigue diciendo la sierva del Señor. Pero entendamos esto. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento genuino y el arrepentimiento falso? El arrepentimiento genuino siente dolor por el pecado.
porque le causa dolor a Cristo, le causó la muerte a Cristo. Entonces siente vergüenza de haber hecho una maldad porque ofendió a Dios. Pero el arrepentimiento falso solamente siente vergüenza por lo que hizo y no porque le trae consecuencia al Hijo de Dios de la muerte, sino porque trae vergüenza hacia su propia vida. No mira que el pecado causó la muerte de Cristo en nuestros corazones. Si anidamos el pecado en nosotros, eso no nos dejará ver realmente nuestra verdadera condición. Dice la sierva del Señor: gran número de personas se entristece por haber pecado. Notemos lo que está diciendo ella. Gran número de personas se entristece por el pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Y dice la sierva: pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino, con esa espada desnuda, reconoció su culpa por temor a perder la vida. Mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado, he entregado a sangre inocente. Pero lamentablemente el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento falso. Esto está en Mateo 24:7. Esto también está en El Camino a Cristo, páginas 22 y 23. Este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento y conocía las Escrituras y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Sintió que era pecador a la vista de Dios. Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Esto está en El deseado de todas las gentes, página 507. ¿Qué es lo que genera el arrepentimiento genuino en nosotros? No una reforma aparentemente exterior, sino una reforma interior. Zaqueo experimentó la verdadera reforma interior. Devolvió todo lo que había sido de los demás, que él como recaudador de impuestos se había apoderado. Se había enriquecido a causa del dolor del pueblo, pero al tener el encuentro con Jesús, eso generó en él un cambio de corazón, un cambio genuino. El Espíritu Santo entró en él, le hizo ver su verdadera situación y todo lo que había hecho, y restituye las prendas robadas. Muchos se reforman exteriormente, decía la sierva del Señor, y es verdad, por miedo a las consecuencias de los pecados, no porque ese pecado haya causado dolor al Divino Maestro, sino por miedo a las consecuencias de ese pecado. Y muchas veces no obran pecaminosamente por miedo a las consecuencias de ese pecado, pero si no lo vieran, los harían. Si nadie lo viera, lo harían, porque realmente no hay un arrepentimiento genuino en esos corazones. Ojalá Dios quiera que tú y yo podamos tener arrepentimiento genuino en nuestros corazones, que Dios pueda obrar en nosotros de tal manera que cada vez que cometamos un yerro, pues nuestro corazón se conmueva y se dé cuenta de que ese yerro causó la muerte del Divino Maestro, y vayamos a Él pidiéndole perdón genuinamente. Ese es mi deseo para el estudio de esta tarde. Vamos a terminar el estudio pidiéndole a Dios que nos conceda un arrepentimiento genuino. Cariñoso Padre, gracias porque nos das este estudio. Gracias porque quieres que haya en nosotros una verdadera reforma de nuestras vidas y no una reforma aparente. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque envías
a tus mensajeros para que podamos proceder al arrepentimiento. Gracias porque nos has dejado tu palabra en la cual todo está establecido para nuestra salvación. Ayúdanos a asirnos de ella, a asirnos de ti, para poder llegar, Señor Dios, a tener una vida de acuerdo con tu voluntad. A que no haya una reforma falsa en nuestro corazón y nuestra mente, sino que sea producida por el toque del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por el perdón de pecados que tienes para con nosotros, y gracias por todas tus bendiciones. Guíanos hasta nuestro próximo encuentro. Acompaña a cada uno de los que siguen estos estudios por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como decimos cada vez que terminamos un estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor les bendiga, les guarde y hasta nuestro próximo encuentro.